alero triste voy cantando. Muy buenos días, país. Aquí arranca el pase entre una mañana de estas y Caballero de Día. Muy buenos días, Carlos Heller. Muy buenos días, señor tal? Marco Cittadini. Te iba a decir Romina Cittadini. Me tuve que cambiar de computadora porque la otra tenía algunos problemas de conexión, así que estoy usando la de Romy. Pero bueno, muy bien. Bueno, a ver, arrancamos jornada de día miércoles. Dicen al mediodía va a salir el sol. Por ahora lo que hay es una resolana bastante disimulada, bastante cubierta, diríamos. Pero bueno, así arranca este día, así arranca esta jornada. Estuve leyendo las cosas que dijo allí Mauricio Macri, lo destacaba recién un poco más Magallanes en broma, ¿no? Uh-huh. Pero hay un párrafo con el que me quedé sobre su lectura de la PASO. Dice, ese domingo a la noche, el resultado de la PASO, ¿no? No podía conmigo mismo de la alegría y orgullo de haber creído en los argentinos y que yo tenía razón, que realmente no era un compromiso irracional, era un proceso de aprendizaje. O sea, que lo que pasó y sucedió ese domingo fue la última gran alegría de Mauricio Macri, según parece, ¿no? Me sorprendió porque creo que leyó muy bien el resultado, o por lo menos es un resultado provisorio, ¿no? Eso está claro. Pero pareciera que ese domingo se llevó una gran alegría. Después de todo lo que hizo, después de su legado, tuvo una alegría. Pero yo diría que perder el tiempo en lo que dijo Macri. Bueno, ganó las últimas pasos. No, Pero pará, ganó las últimas pasos. Pero pará, Macri no ganó. Eso te iba a decir, abramos el debate, ¿las ganó él? No sé. Debatamos. No, para nada. Es más, ¿la ganó Vidal o sacó un número más o menos como se esperaba? Vuelvo a repetir, yo dije antes de las PASO, lo tengo grabado, lo tengo desgrabado, el sábado previo a las elecciones, el día previo, en la columna que hago con Eduardo Aliberti, dije, mañana vamos a tener una encuesta importante que nos va a indicar cómo están las cosas. Las elecciones son el 14 de noviembre. Y reitero eso. Hay enormidad de factores, vamos a repetirlo, lo dice todo el mundo. La cantidad de gente que no votó. ¿No van a ir a votar a las elecciones el 14 de noviembre? Yo creo que sí, va a ir a votar muchísima más gente. Estoy convencido de que eso es así. Hemos visto en otras veces, en las primarias, en las PASO, que hay gente que vota porque quiere que algún candidato pase el piso y pueda entrar, por ejemplo, porque lo quiere ver competitivo. Hay infinidad de cosas que suceden que son diferentes. Y también estoy absolutamente convencido, lo dije acá varias veces, lo hablamos, que el país viene saliendo de una situación muy dramática que es la suma de los resultados de las dos pandemias acumuladas, que no se puede dejar de tener en cuenta, y que estábamos saliendo bastante rápidamente de la sanitaria, y eso nos acercaba rápidamente a empezar a dejar atrás la otra. Y cuando uno mira las informaciones de hoy, sí, la economía creció en julio y se ubica en su nivel más alto de la pandemia y está un 0,8% todavía abajo de la prepandemia, 0,8% en julio. Yo podría decir, apostaría que cuando se conozcan los datos de agosto, los datos de septiembre, ya vamos a estar con la economía por arriba de la pandemia, es decir, empezando a recortar el desastre del macrismo y habiendo superado el tema de lo que agravó la pandemia. Y todo esto incentivado por una enorme cantidad de medidas que están en marcha de distinto tipo, destinadas a esto que estaban hablando hace un ratito Marcos con Junio, y que también hay que decirlo hasta cansarse, crecimiento sin distribución no resuelve ningún problema, es negocio para pocos. Claro. Cuando Cristina dice que el crecimiento no se lo queden 4 vivos, o los 4 vivos de siempre, está diciendo hay que hacer políticas para que ese crecimiento se distribuya de verdad y no esperar el derrame, sino forzarlo con regulaciones.
capitalismo sin regulaciones es invivible. Es una cosa insoportable. Miren, y nos vamos y volvemos, si les parece. Una gran nota, grande por el tamaño, pero además interesante por el contenido, que publica hoy La Nación. Página 2. Biden va por una masiva expansión del gasto para transformar Estados Unidos. Sí. Es el título. Sí, sí. Leo algunos párrafos. Dice por allí, los dos proyectos de la agenda son un plan de obra pública por 1,2 billones de dólares, que ya fue aprobado por el Senado y que incluye más de 500.000 millones de dólares en inversiones nuevas, y otro paquete de 3,5 billones de dólares, uno de los planes fiscales más grandes de la historia, que contempla varias iniciativas de la izquierda demócrata, como, fíjense qué cosa, estamos hablando del país más poderoso de la Tierra. Miren en qué están pensando en gastar, quiere decir que no están resueltos esos temas. Educación preescolar, ampliación del gasto en educación para estudiantes universitarios y cobertura de salud para niños y ancianos a través del programa Medicare. Sí. Estamos hablando de cosas tan elementales que no están atendidas. Y sigue la nota. El plan también incluye la extensión de un crédito fiscal para las parejas con hijos, similar a la asignación universal por hijo argentina. Están planteando una AUH en ese programa. La ofensiva de los demócratas puede ser transformadora. De aprobarse, ambos paquetes ayudarán a mejorar la competitividad, bueno, explica, y se reforzarán la lucha contra el cambio climático y generarán millones de puestos de trabajo durante los próximos años, además de reducir la desigualdad y la pobreza. Sigue, bueno, porque el que no lo escuchó, no estamos hablando de la Argentina, estamos hablando de Estados Unidos. Los planes redundarán también en un aumento del déficit fiscal y de la deuda. Aunque algunos senadores republicanos respaldaron el proyecto, la oposición aparece unida por el espanto que les provoca el segundo paquete. Presten atención, al que han tildado de irresponsable y comillas, un caballo de Troya para llevar al país al socialismo y generar dependencia del Estado, de la cuna a la tumba. Estoy leyendo textual lo que dicen estos muchachos. Y sigue la textualidad que la dice el líder republicano de la Cámara Baja, Kevin McCarthy. Los demócratas están empeñados en forzar 5 billones de dólares de gasto público en una fiesta de gasto socialista. Esto es más de lo que Estados Unidos gastó durante toda la Segunda Guerra Mundial. El resultado será más inflación e impuestos más altos para todos. Cualquier parecido, muchachos, con la cotidianidad, vuelvo a lo tienen ustedes, entren en La Nación qué lindo, digital. Escúchame, qué lindo es ver que se quejan los que se tienen que quejar, ¿no? Claro. Pero pero yo te digo, porque viste que a nosotros nos dicen cosas, ustedes siempre con la misma, cuando se discute. Entonces, ahí está planteada la discusión de fondo en otra escala. Claro. Y ¿sabes por qué uno dice? Y mirá también si querés buscarle matices y complejidades. ¿Por qué no se aprueba si los demócratas tienen mayoría en ambas cámaras? Porque los demócratas a su interior también son una coalición de sectores y tienen contradicciones, y algunos demócratas tienen más coincidencia por ahí con los republicanos que con el resto de los demócratas. Por eso dice la nota, muchas de las propuestas de la izquierda demócrata, más adelante yo no nombré, dice Sanders es el impulsor de la mayoría de estas cuestiones, etcétera, etcétera, etcétera. Ayer también, y creo que lo podemos ligar sin grandes dificultades, el presidente argentino
volvió a hablar en Naciones Unidas y en la OIT, en un evento virtual, y habló de la necesidad de impulsar un pacto que permita extender los plazos para atender los pagos de los endeudamientos y la aplicación de menores tasas bajo las actuales circunstancias de estrés social, sanitario, financiero e ecológico. Instó a repensar una nueva arquitectura financiera internacional para hacer frente a la triple crisis de pandemia, cambio climático y deuda que golpea claramente a los países de renta media como la Argentina. Dijo: hay que ser creativos con los canjes de deuda por clima, dar a fondo el debate sobre el rol de las calificadoras de riesgo crediticio y su metodología de funcionamiento, y profundizar el debate sobre el nuevo impuesto mínimo global para que favorezca puntualmente a las economías emergentes y contribuya a una acción de desconcentración de la riqueza. Temas que ocupaban nuestra agenda previa a la pandemia demandan nuevos abordajes y mayores recursos. La salud global, el cambio climático y las deudas soberanas deben ser repensadas a nivel global, dijo el presidente en el panel sobre compromisos nacionales y regionales para crear trabajo decente, expandir la protección social y apoyar una transición justa, que era el título de la actividad. Bueno, es muy interesante, dice un montón de cosas más. Urgió a elaborar un gran pacto de solidaridad global que incluya a los países de bajo ingreso y renta media con alta vulnerabilidad climática, socioproductiva y financiera. El mundo y evidencia una recuperación a 2 velocidades, lo que implica que una vez más muchos quedarán atrás. Hay que aprovechar esta crisis para salir transformados, para impulsar una transición hacia una economía más digitalizada, resiliente, sostenible y centrada en las personas. Qué agendita, ¿no? ¿Eh? Qué agendita. Qué agendita, pero me parece que las dos notas tienen que ver, porque en realidad, aplicado a la realidad de cada una de las situaciones, están diciendo lo mismo. Que podríamos llevarlo a esto que también yo vengo insistiendo, de fin de época y cambio de época, que algunos creen que es como prender y apagar la luz, y que evidentemente es un proceso un poco más complejo, pero cada día estoy más convencido de que estamos en esa transición que hasta puede tener retrocesos, pero que el mundo se ha puesto a discutir estos temas, y que la idea del Estado mínimo, la idea del Estado ausente, etcétera, está siendo dejada atrás rápidamente. Pará, ahí tengo pregunta. Es pregunta. Sí. Porque vos sos un optimista. Del gol. No soy un optimista. Pero mi sensación es que hay mucha fuerza intentando que no suceda. Qué vivo que sos. No, ya está. Pero ya sé, pero lo que te quiero decir es... ¿Vos crees que el PSG, si no tiene enfrente al Manchester City, es lo mismo? Si juega contra otro equipo de cuarta, no. Si juega contra otro igual, es más difícil ganar. Sí. Acá está el juego una cosa muy gorda. Por eso. Yo te digo... Y la sensación es que nosotros no somos el PSG. No, lo pero que es que pensamos también, ¿por qué meto a Estados Unidos? Marquitos querido, ¿por qué meto a Estados Unidos? Porque estoy diciendo, hablando de cambio de época. Vos, ¿cuántos años tenés? 48. Claro. Vos viviste, no conocés otra vida que vivir en este capitalismo. El capitalismo que empezó con Reagan y Thatcher. Es cierto. Vos naciste, para vos eso. Hay un capitalismo anterior, el de Roosevelt, el post Segunda Guerra Mundial, el del New Deal, que intenta y logra, en cierto grado, construir lo que se llama el estado de bienestar. ¿Qué es el estado de bienestar? Un capitalismo con regulaciones que pone límite a la riqueza, que a través de los impuestos redistribuye, que pone en manos públicas la prestación de los servicios esenciales. Eso. Que fue devastado,
que aquí se convirtió en eslogan. Achicar el Estado es agrandar la nación, Sí. decía la dictadura. Sí, sí. Todo lo que deba ser público será privatizado, dijo Dromi. Sí. Y así de corrido. Entonces nos metieron una cultura de que lo público es ineficiente, de que lo público es caro y no sirve, y entonces los problemas siguen siendo el costo de la política, el costo del sistema previsional, no la fuga de capitales, no la evasión impositiva. Yo les leí ayer, Claro. 163.000 millones de dólares año que dejan de pagar de impuestos el 1% más rico de los Estados Unidos. No es, después está todo lo demás, lo del 2%, el 3%, tomando ese chiquitito grupo de personas que hoy también leí en alguno de los diarios. Si lo encuentro vale la pena leerlo. Acá está. Sí. Sí. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, pirulo de tapa de página, ya que nombramos a los otros, seamos justos, que acaba de invitar a William Shatner, el legendario capitán Kirk de Star Trek, a un viaje al espacio. Sí. Fue desplazado del primer puesto de los ricos del mundo. Mirá qué problema. Por su competidor, el director general de SpaceX y Tesla, Elon Musk. Tanto Forbes como Bloomberg estimaron su patrimonio entre 201.700 millones y 213.000 millones de dólares. La fortuna de Bezos, pobre, se calcula nada más que entre 192.000 y 197.000 millones de dólares, y en el tercer lugar se ubica el propietario del grupo de artículos de lujo LVMH, Bernard Arnault, con aproximadamente 160.000 millones de dólares. Las cifras que evidencian el sinsentido de la concentración de la riqueza que se agudizó tras la pandemia, dice el Pirulo, porque recordemos que hemos comentado aquí que los 1.000 millonarios del mundo, entre marzo del 2020 y marzo del 2021, aumentaron un 63% su riqueza. Se volvieron más 1.000 millonarios que nunca. Claro. Ahora, es obsceno. Es directamente obsceno, ¿no? Entonces, que después la revista Forbes lo publique y que saquen la foto. Ayer, ¿quién dijo? No sé si fue Sanders creo que fue, o alguien. Bernie, que era una obscenidad que un millonario esté viajando al espacio mientras hay gente muriéndose de hambre. Claro, no puede viajar a la comida. Claro, entonces, claro que es una lucha potentísima, que lo que hay enfrente es el poder, es la riqueza, es la influencia sobre todo el sistema de comunicación y de formación de pensamiento a partir del manejo de las pautas publicitarias que tienen esos grupos y que son, por lo tanto, condicionantes de cualquier cosa. Nosotros sabemos lo que cuesta desarrollar un proyecto autónomo donde se pueda opinar diferente. Uh-huh. Y después tenés una gotita en un océano. Claro. Y después, entonces, claro que es desigual. Ahora, es tan grosero, obsceno e insostenible que estamos en ese fin de época. Cuando en Estados Unidos asume Biden, en el producto de una coalición demócrata que permite que la izquierda demócrata encabezada por Sanders apoye sobre la base de un compromiso del centro demócrata de llevar adelante las promesas que asumieron al respecto, porque si no, no ganaban. Si no, no ganaban. Es decir, armaron una cual... vuelvo a repetir, yo ya lo dije acá. En la elección de 4 años antes, Trump ganó porque el Partido Demócrata no hizo eso. La izquierda demócrata no acompañó a Hillary Clinton porque creía que Hillary Clinton era el mundo de Wall Street, el mundo de la especulación financiera. Sí. Y cuando uno mira con detalles aquellas elecciones que ganó Trump, ve
que el electorado pobre, sin trabajo, que en las internas votó por Sanders contra Hillary Clinton, en las elecciones votó por Trump contra Hillary Clinton. Así que votó las 2 veces contra Hillary Clinton. De las 2 maneras que pudo. Claro, digo para entender también después cuando hablamos acá. Sí. Entonces, llega este nuevo gobierno, que siempre va a ser el gobierno de los Estados Unidos cuando lo miremos desde el punto de vista de su relación con nosotros, con la región, con el mundo. Eso te iba a preguntar. No. Siempre, yo ahí no tengo. Pero hacia el interior, no, y en algunas cuestiones, porque en algunas cuestiones del mundo, por ejemplo, el tema del cambio climático no es un tema folclórico, no es un tema anecdótico o, mirá, tuvieron cría los carpinchos ahí en Nordelta. O cool, ¿no? ¿Viste? Estas cosas medio... Claro, que lo tomamos como... No, está en juego la humanidad misma con este tema del cambio climático, y los institutos que estudian esto seriamente te dicen, ojo que no tenemos mucho tiempo para resolver algunas cuestiones, se van a volver irreversibles y el mundo se va a volver invivible. Entonces, Trump sacó a Estados Unidos de los acuerdos de climático, del Acuerdo de París y del Acuerdo de Kioto. Trump sacó a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Trump sacó a Estados Unidos de la UNESCO, porque eran un instituto que no le respondían y no tomaban las decisiones que ellos querían. Trump llegó a tensar las relaciones de tal manera que el otro día nos enteramos que Francia y Estados Unidos volvieron a intercambiar embajadores, estaban sin embajadores, producto de las tensiones. Sí. Entonces, no es lo mismo, eso es lo que yo te estoy diciendo, aún en lo internacional no es lo mismo. Asumiendo siempre la importancia de los matices, porque como yo digo esto, dicen, no, pará. Después, Afganistán es Afganistán, y lo que le hacen a los haitianos es lo que le hacen a los haitianos, y toda la política imperial, y Cuba sigue bloqueada hace 60 años y no se levantó el bloqueo. Es decir, que podemos hacer la lista interminable de cosas que habría que pedir, exigir que se modifiquen. Ahora, cuando viene un gobierno que te dice, no, muchacho, el gobierno no es el problema, el gobierno es la solución, está diciéndote que sin regulación, sin acción del Estado, no hay manera de resolver este problema. Y cuando te dice, apoyamos el tema del impuesto a las multi, a las globales, a las tecnológicas, estuvo trabado por la administración Trump, no se pudo avanzar, porque no se puede avanzar en una cosa global sin Estados Unidos. Fíjate cómo estuvo trabado, que te acabo de decir lo de Francia y Estados Unidos con los embajadores, que cuando Francia en un momento amagó con poner el impuesto, Trump dijo, le cerramos la entrada, no entra más un producto europeo a Estados Unidos. Entonces, la sola cosa que estemos discutiendo ese impuesto global a las corporaciones es un cambio en un mundo que hasta hace poquito decía que el paradigma era sacar impuestos, no poner y subir impuestos. Entonces, a eso me refiero cuando digo, creo que estamos atravesando un cambio de época. Creo que cuando vos te dice Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos te dice el 1% de lo más rico evadió 163.000 millones de dólares que hubieran servido para atender las desigualdades y qué sé yo cuánto, y antes no te decía eso. Claro. A eso llamo cambio de época. Sí, creo que de hecho Biden lo dijo en las mismas palabras que vos, ¿no? Lo de cambio de época. Sí, así es. En su discurso ante, creo que en el Estado de la Nación, en el discurso. En el Estado de la Nación. Sí. Es que todo, el de Roosevelt diciendo el gobierno es la solución, el de Reagan diciendo no, el gobierno no es la solución, el gobierno es el problema, y el de Biden ahora diciendo sí señores, el gobierno es la solución,
Los tres fueron dichos en el el informe del Estado de la Nación, que es el momento del informe anual, cuando toma posesión, el primer informe que el presidente de Estados Unidos hace al Congreso cuando resulta electo. Y bueno, yo le doy importancia. Este debate que está habiendo ahora en Estados Unidos, que además, por otro lado, tiene que si no le autorizan más endeudamiento, la secretaria del Tesoro está diciendo, ojo que no vamos a poder pagar las cuentas, no lo vamos a poder pagar a los jubilados. Si no nos permiten endeudarnos más, entonces... Es muy interesante ver lo que sucede en Estados Unidos en clave nacional, digamos, ¿no? Lo que ellos hacen con su país. Sí. ¿No? Es muy interesante. Claro. Podríamos mandarle a los muchachos Juntos por el Cambio para las discusiones internas que nos dicen, ustedes lo único que hablan es, acá hay que bajar impuestos, acá hay que... No, muchachos, acá hay que bajarle impuestos a los que menos tienen, como para que no paguen IVA los alimentos, y subirle a los que ganan mucho, y sobre todo ponerle freno a los que no pagan porque evaden a través de las distintas formas de evasión, desde la grosera del contrabando a la menos grosera de la triangulación y la subfacturación y todas las otras cuestiones con las que se evita pagar lo que habría que pagar. Como le dijo Morgan a Roosevelt, no es que sea un delito, es que tenemos buenos abogados que han encontrado la forma de eludir, de ahí salió la elusión como término, de eludir la exigencia del Estado. Sí, bárbaro. Bueno, así es la historia, estimados amigos. Así es la historia, así viene la historia barajada. Seguramente seguiremos hablando mucho tiempo. Mañana por lo pronto. Atención a lo que dijo ayer Alberto, que tiene mucha importancia para nuestras discusiones internas. Sí, lo pasamos tempranito, sí, por supuesto. Nos volvemos a ver mañana, Carlos. Que tenga lindo día. Chau. Carlos Geleré con nosotros aquí en El Pase, el señor también Marco Cittadini. Qué pelambre, Marquito. Estamos bien. Va creciendo, ¿no? Sí, va creciendo. Vamos bien. Bueno, que tengas linda jornada. Nos vamos a ir a las noticias de 8:30. Cuando regresemos, arranca Caballero de Día hasta las 12.